Hola, muy buenos días. Bienvenidos a las primeras noticias de TV Ciudad en una mañana bien fresca, ventosa, 12 grados es la temperatura actual y vamos a repasar qué vendrá para las próximas horas según el pronóstico de meteorología. Y vamos rápidamente a las calles de Montevideo, donde para hoy lunes se prevé una jornada con cielo claro, algo nuboso, con algunos chaparrones y vientos que tendrán algunas rachas de hasta 50 kilómetros por hora, las temperaturas extremas 9 la mínima, 16 la máxima prevista para hoy. ¿Qué pasará mañana, primer día del mes de noviembre? Estará nuboso con periodos de cubierto, las temperaturas extremas que vemos en pantalla, 7 la mínima, 17 grados la máxima. Y luego tendremos el miércoles, meteorología pronostica que el cielo estará claro, algo nuboso con probables heladas agrometeorológicas y ahí repuntando un poquito la temperatura, por lo menos la máxima, porque la mínima será de 4 grados, la máxima de 22, esto es para el área metropolitana. Vamos ahora a compartir algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 8:30 de la jornada. Luis Ignacio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil en una jornada, en una segunda vuelta electoral con un resultado ajustado de 50,9% frente a su oponente, el presidente Jair Bolsonaro, 49,1%. También vamos a decirles que el Frente Amplio dará a conocer la posición respecto a la reforma previsional en una mesa política que se desarrollará en La Teja, concretamente en el Club Arbolito, que se va a conmemorar los 18 años del primer triunfo del Frente Amplio en nuestro país. Y otro de los temas que también van a estar presentes en esta edición de MBD Noticias tiene que ver con la elección de los jóvenes del Partido Nacional. 74.000 participantes en esta elección que se desarrolló el fin de semana. Será otro de los temas que abordaremos en MBD Noticias. Y ahora vamos a repasar algunos de los tramos que van a estar cortados en esta jornada con las imágenes de la ciudad, @IM Tránsito, con también del Centro de Gestión de Movilidad, IM GUI, como lo vemos en pantalla. Algunas de las calles que estarán cortadas: Solano García entre Guipúzcoa y Mahatma Gandhi hasta las 10:30 de la mañana por tareas de grúa. Joaquín Requena entre Palmar y Rivera hasta las 12 del mediodía por descarga. También estará interrumpido el tránsito en Domingo Torres entre Duque de los Abruzos y Juan Lavalle hasta las 12 del mediodía y agraciada entre Marcelino Díaz y Camino Castro hasta las 5 de la tarde. También nos vamos a Manuel Artigas entre Luis Valleverres y Rómulo Guerrini. Van a haber tareas de ocio hasta las 5 de la tarde, interrumpido el tránsito allí, y Alejandro Beizo entre Colonia y 18 hasta las 12 del mediodía, desde 9:30 hasta las 12 del mediodía, también por el trabajo de una grúa allí en la zona céntrica, cordón de Montevideo. Y vamos a comenzar con el desarrollo informativo en esta jornada y uno de los puntos centrales tiene que ver con lo que pasó ayer en Brasil en la segunda vuelta por la presidencia, en la segunda vuelta electoral. Luis Ignacio Lula da Silva fue electo presidente en esta jornada este domingo al superar en el balotaje al presidente Jair Bolsonaro con 50,9% de los votos. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy, dijo en su primer discurso como presidente electo. De las 150 millones de personas habilitadas, concurrieron a votar 118,5 millones, lo que marca una abstención de 21%, similar a la primera vuelta. Lula obtuvo 60.300.000 votos y Bolsonaro 58.200.000 votos. Al igual que ocurrió durante las primeras horas del escrutinio del 12 de octubre, es decir, de la primera vuelta electoral, el mandatario comenzó al frente con más de 7 puntos de ventaja, pero 3 horas después, sobre las 20 horas, Luis Ignacio Lula da Silva ya lo había superado, manteniendo el liderazgo hasta el final. El apoyo de Bolsonaro volvió a sorprender, teniendo en cuenta que la intención de voto que le otorgaban las encuestas rondaba el 46%. Allí vemos volcadas a las calles de San Pablo, los adherentes de uno y de otro bando. Se habla de una elección histórica, entre otras cosas, que por primera vez un presidente no es reelecto en el vecino país y porque Lula es la primera persona en lograr un tercer mandato. A esto se suma que fue encarcelado en 2018 previo a las elecciones de 2018 justamente por un caso de corrupción y que se le abrieron otras 20 causas, en las cuales con el tiempo fueron archivadas. Eu, a vida inteira, sempre achei
que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato, nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração, o povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, Y conocidos los resultados, mandatarios de distintos países comenzaron a saludar la elección, y también el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, se pronunció a su regreso de Japón y dijo que aseguró que estará presente el 1 de enero en el momento que asuma Lula da Silva como presidente de Brasil. Saludar al pueblo brasileño, saludar al presidente electo y desde nuestro país, como lo podríamos haber hecho si ganaba el presidente Bolsonaro, desear que sigan siendo buenas las relaciones bilaterales, que mejoren todavía. Recordemos que hemos firmado últimamente buenos instrumentos para Uruguay en lo que hace la bilateralidad con Brasil, y después que tengamos un gobierno de Brasil que entienda que hay que modernizar el Mercosur y hay que abrirlo al mundo. Si eso pretende hacer el gobierno de Brasil, va a contar con nuestro apoyo y esperemos que viceversa. ¿Cuándo tendrá un primer contacto? ¿Piensa ir a la Asunción? ¿Hay algo de eso ya encaminado? Sí, a la Asunción seguro. El 1 de enero cae, así que así arrancamos el año en Brasil. Y ustedes saben que ayer, domingo, TV Ciudad tuvo una transmisión especial en el marco del programa Sin Fronteras, viendo lo que fueron las últimas horas del escrutinio, los festejos, el discurso del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, y también análisis. Y parte de este análisis estuvo presente el analista Álvaro Padrón, participando ayer, y ya lo convocamos hoy bien temprano, que además Padrón estuvo presente allí siguiendo de cerca en San Pablo estas últimas horas de votación. Álvaro, bienvenido, un gusto tener contacto esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias, buen día, también un gusto para mí. Bien, la primera lectura, sabemos que estuviste hablando ayer sobre las primeras impresiones. Tú estuviste allí, ¿cómo lo viviste? Y sobre todo, ¿cuáles son esas primeras lecturas que se hacen de esta elección que ha sido denominada como histórica? Sí, yo coincido con esa perspectiva de darle una mirada más larga a la elección, porque uno si no cree que simplemente se trata de una elección más, de una alternancia de un gobierno, y la verdad es que escuchando lo que ustedes presentaban de lo que fue el discurso de Lula, tuve la suerte de estar presente allí, y ustedes ponían una parte que para mí es absolutamente clave cuando él se considera un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección, y eso de alguna manera da cuenta de que no fue simplemente una elección, sino todo un proceso, ¿no? Y se recordaba que el 31 de agosto del 2016 fue la destitución de Dilma Rousseff, el golpe parlamentario. En abril del 2018 meten preso a Lula, y en octubre del 2018 hay elecciones y triunfa Bolsonaro. Entonces, de todo eso que ocurrió durante ese periodo, a la elección de ayer, al hecho de que a partir de hoy hay un nuevo presidente
presidente en Brasil. Es realmente algo increíble. Estoy convencido que si se hubiera preguntado en aquellos momentos a alguien si esto podía pasar, hubiera dicho que no. Y por lo tanto hay una cierta lógica de resurrección, particularmente del personaje, ¿no?, de Lula como tal. Y yo creo que eso también muestra la particularidad y la excepcionalidad de esta elección, que lo vuelve a poner por tercera vez al frente del gigante de nuestra región, que es Brasil. Pero, y yo ayer insistía mucho en el análisis porque el clima, les aseguro que aquí el clima es muy tenso. No solamente ha sido una elección muy polarizada, volvieron a equivocarse las encuestas, ninguna encuesta predijo que hubiera una diferencia tan pequeña. Fíjense que tuvimos prácticamente dos puntos de diferencia. Es impresionante la cantidad de votos, es la elección más grande de la historia de Brasil, 124 millones. Es la primera, es el presidente electo con la mayor cantidad de votos, 58 millones de votos. 60 millones de votos tuvo Lula, y fíjense que en la elección última el PT había tenido 47 millones. Y Bolsonaro aumentó la votación, y eso también es un dato muy importante, porque demuestra que aún con esas cosas que nos suenan tan raras y muchas veces tan inaceptables de la forma de hacer política de Bolsonaro, el nivel de apoyo popular es impresionante, y eso es lo que muestra a un país prácticamente partido a la mitad. Se dice mucho polarizado, dividido en dos mitades, pero yo, en el caso brasilero, diría que además es enfrentado. Claro, y además se suma, Álvaro, que en el caso de Bolsonaro, por lo menos hasta hace unos minutos que estuvimos revisando la prensa, no había reconocido la derrota, ¿no? Agrega un ingrediente más a esta situación. Es parte de lo que digo del clima tenso, ¿no?, y del enfrentamiento. No es normal esto. Y la verdad que no sorprende lo que está haciendo ahora, porque así funcionó durante todo el periodo, y particularmente en la campaña, que fue una campaña que en clave uruguaya sería incomprensible, sería de un nivel de falta de centralidad en las ideas. Creo que mucha gente pudo ver los debates, sobre todo el último debate que se hizo el viernes, y es ese clima que le hace muy poco favor a la democracia, ¿no? Y en esto me parece muy importante, porque a veces se confunde, sobre todo en Uruguay hay como una cierta confusión, da la impresión de que hubiera sido una elección entre la izquierda y la derecha, y ese es un error gigantesco. Aquí en Brasil nadie tiene duda que esta fue una elección entre la democracia y el autoritarismo. Prácticamente todos los partidos históricos vinculados a procesos democráticos de centro-derecha, de izquierda, terminaron apoyando la candidatura de Lula, incluso expresidentes muy conocidos en Uruguay como Fernando Henrique Cardoso. En fin, la coalición que terminó representando lo que fue la fórmula de Lula y de Alckmin, un líder de centro-derecha, incluso su partido fue parte de los votos que destituyeron a Dilma. Son todos los votos que se sumaron para intentar generar este cambio, y por lo tanto es muy importante que se entienda que lo que está en juego hoy en Brasil es la recuperación de la institucionalidad. Claro, Por eso van a escuchar mucho decir a Lula que su objetivo es unir al país y evitar esta idea de que existen dos Brasiles. Entonces, yo creo que el gran trabajo que empieza ahora, y hay que esperar la reacción de Bolsonaro. No reaccionó Bolsonaro, pero muchos de sus aliados sí, en donde lo que dicen es reconocer la elección, pero claro, es muy raro para nosotros en nuestra cultura política, y yo diría de gran parte del mundo, que el candidato que perdió, que además es el presidente actual, no haya tenido el gesto de reconocer la victoria de su oponente, plantear el proceso de transición. En fin, es parte, repito, de un clima muy peligroso que se ha instalado, no solo en Brasil, en gran parte del mundo. Es un estilo de hacer política que ayuda muy poco, repito, a la consolidación de la democracia. Ya tenemos que ir redondeando, pero te quería preguntar porque, hay una mirada sobre lo que puede llegar a significar el triunfo de Lula, especialmente para América Latina. ¿De qué manera pensás que puede hacer ese impacto para el continente? Y va a ser determinante, porque por un lado es impresionante ver la centralidad que se le dio en toda la campaña, y particularmente en ese discurso que ustedes estaban pasando
pasando un fragmento, a los temas internacionales. Lula usa una frase muy potente, él dice, voy a volver a poner a Brasil en el mundo, y pone como referencia la sensación de que Brasil quedó más aislado que Cuba, lo dice explícitamente, incluso lo usó como imagen en el debate con Bolsonaro, diciendo que no puede ser que Brasil, lo que fue Brasil como jugador pesado en el mundo y lo que dejó de ser en los últimos 4 años, y por cierto que eso significa una gran noticia para América Latina, porque así como Brasil salió del mundo, se llevó puesta también América Latina, que está pasando por el periodo de mayor intrascendencia que haya tenido América Latina en la historia. Entonces, un Brasil activo en el mundo sin duda va a ser parte de volver a colocar en tremendo momento que vive el mundo, ¿no? Claro, y en el caso, y ya bien, te pido bien breve, para Uruguay, ¿qué perspectivas, cómo ves el vínculo? Sobre todo, bueno, quedan estos 2 meses prácticamente de vínculo con Bolsonaro y Luis Lacalle Pou con Lula da Silva, casi 2 años más. Es un vínculo débil, actualmente es un vínculo débil porque se fortaleció mucho la idea de que nos relacionábamos con el Brasil de versión Bolsonaro. Hay que cambiar rápido ese chip y claramente hay que tener diálogo político. Creo que podemos tener una sorpresa en breve. Tuve la oportunidad de hablar personalmente con Lula y tiene la idea de visitar Uruguay incluso antes de asumir, pero hay que trabajar políticamente para que Uruguay claramente sea parte de un proyecto regional que Brasil va a liderar, y eso es lo mejor que nos puede pasar, un Brasil democrático en primer lugar, inserto en el mundo y capaz de negociar con los demás países de la región, empezando por el Mercosur, para tener un rol en un mundo tan incierto que necesita de bloques para actuar. Así que ojalá tengamos rápidamente la capacidad del gobierno de entender que en política internacional se necesitan miradas largas y no amistades, y que en el caso de Brasil no hay 2 lecturas, vamos a tener la necesidad de una estrategia compartida. Álvaro Padrón, muchísimas gracias por estos minutos. Buen regreso. A ustedes, un abrazo fuerte. Bien, nosotros ahora seguimos con otros temas porque ustedes saben que en esta jornada se están cumpliendo 18 años del primer triunfo del Frente Amplio a nivel nacional con la fórmula Tabaré Vázquez-Rodolfo Noboa. Con este motivo, la mesa política de la fuerza política del Frente Amplio sesionará de manera abierta a partir de las 11 de la mañana en el Club Arbolito del barrio La Teja, del cual Vázquez fue uno de los fundadores, particularmente de la policlínica construida en la institución. Al finalizar la mesa política se hará un balance del triunfo de Lula en Brasil y se va a comunicar la posición del Frente Amplio sobre el proyecto de reforma previsional. Y seguimos de alguna manera con elecciones, porque ustedes saben que este sábado fueron las elecciones de la juventud del Partido Nacional, con más de 74.000 participantes en la misma, en la medición es la primera medición interna del partido que encabeza la coalición de gobierno tras 2 años y medio justamente al frente de la administración. Según cifras aportadas por el Partido Nacional, en las elecciones de este sábado votaron 74.704 jóvenes de entre 14 y 29 años, una cantidad récord desde que se celebraron por primera vez en 2007, cuando fueron 50.000 las adhesiones. En la anterior elección de 2017 habían sido 68.000. El objetivo cumplido era superar esta cifra, algo que se preveía posible porque también hubo récord de candidaturas con 25.000. Si bien el aumento electoral se dio en 10 departamentos, con especial destaque de Montevideo, Salto y Paysandú, hubo menos participación en otros 9, con Durazno y Tacuarembó como los que más votos perdieron. Hoy comienza el escrutinio en las departamentales y al ser elecciones sin control de la Corte Electoral, los resultados demoran más en conocerse. Se estima que en unos 10 días se sabrá los apoyos que reunió cada lista y quiénes accederán a congresales nacionales y departamentales. En esa instancia se sabrá también si votaron mejor las listas asociadas al herrerismo del presidente Luis Lacalle Pou o a los sectores que se identifican con el wilsonismo, como el senador Jorge Gandini. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza pedirá la negociación en un ámbito tripartito con el Consejo Directivo Central, con el CODICEN, luego de retirarse el lunes de una mesa tripartita convocada por el presidente de la ANEP, Robert Silva. El vocero de la coordinadora, José Olivera, explicó que se retiraron debido a un estancamiento preocupante en la búsqueda de acuerdos. Consideran que el CODICEN incumple constantemente la ley de negociación colectiva, que establece que la modificación de las condiciones de trabajo debe ser acordada por los
los sindicatos. Por su parte, el presidente del CODICEN, Robert Silva, lamentó que la delegación sindical se haya retirado y dijo que si bien están abiertos al diálogo, tienen la firme convicción de conducir la educación y adoptar las decisiones que corresponden. Y también va a haber novedades sobre este tema, un tema central, la educación en esta jornada, y el tema lo tiene o lo va a ampliar nuestra compañera Natalia de Brun, ahora en el Palacio Legislativo. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Pilar. Sí, efectivamente, esta tarde el presidente de la República convocó a una reunión con las autoridades de la educación, va a estar el ministro, también el presidente del CODICEN, y a todos los legisladores de la coalición para hablar de la reforma, parte también de lo que se está viviendo en todo este conflicto que lleva adelante la educación. Para hablar de esto estamos junto al diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. Diputado, buenos días. Un poco, ¿cuál fue el motivo de la convocatoria? ¿Qué es lo que se busca en esta reunión? Es la primera vez que se hace una reunión por este tema con todos los legisladores de la coalición. Buenos días. Efectivamente, es la primera reunión que se da en este marco, donde el presidente de la República convoca tanto a diputados y senadores de los 5 partidos de la coalición de gobierno para encarar justamente el tema de la transformación educativa. No quiere decir que sea la primera reunión que en esta materia se esté desarrollando, se haya desarrollado. De hecho, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y del CODICEN a lo largo de los últimos 2 meses han venido manteniendo reuniones por separado con las bancadas de cada partido. Y esta instancia seguramente es lo que pretende el presidente, tenga el propósito de uniformizar la estrategia, uniformizar la información, a partir de la cual ya gran parte o buena parte se ha venido suministrando por parte de las autoridades de la educación a los partidos políticos, pero es momento tal vez de realizar un balance de cómo han venido desarrollándose los acontecimientos y también empezar a planificar lo que viene por delante. Se necesita juntar fuerza, por decirlo, de todos los partidos de la coalición para dar más apoyo a la reforma, que como decíamos, y usted también bien sabe, ¿no?, que viene ya con un conflicto bastante extendido con todos los sectores de la educación. Tal vez lo que necesita esta instancia es que todos los partidos de la coalición de gobierno pongamos y calibremos en su justo lugar toda esta situación. Es decir, una de las importantes, si no la más importante de las reformas que este gobierno tiene en sus objetivos es la reforma en la educación, la transformación educativa. Y por lo tanto no puede ser que tal vez algunos sintonicen más bajo, otros más alto, sino que tengamos todos un nivel común de comunicación al respecto. Por supuesto, con sus estilos, con sus variables, pero siempre encaminados en el mismo sentido y valorando y visualizando hechos muchas veces o algunas veces lamentables que hemos estado viendo, donde esporádicamente en algunas instancias de los cara a cara que se han venido desarrollando han habido minorías, porque eso es lo que son, minorías, que han pretendido avasallar el desarrollo de dichas reuniones. Por supuesto, en estas instancias va de suyo que el no estar de acuerdo, expresar la disconformidad y el desacuerdo es parte también de la convivencia democrática. Pero una cosa es no estar de acuerdo, una cosa es expresar las diferencias y otra muy distinta es pretender impedir que las autoridades de la educación se reúnan con la comunidad educativa y con la comunidad en general para expresar en qué consiste justamente todo este proceso de transformación educativa. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos como integrantes del Partido Nacional, como parte de una coalición de gobierno, es respaldar el trabajo que viene desarrollando las autoridades de la educación y continuar trabajando para que la misma se implemente de forma gradual, pero sin prisa y pero sin pausa. Para usted, ¿cómo ve el parte de los reclamos? Es de que es una transformación o una reforma educativa que no ha tenido a los actores, a todos los actores involucrados en lo que es elaborar esa propuesta. ¿Usted cree que ha sido así, que esto ha sido llevado a puertas cerradas o que se han abierto las puertas como para que, por ejemplo, tanto los estudiantes, los docentes, personas que están directamente involucradas con la educación puedan participar? Creo que se han dado las instancias que se han entendido convenientes y necesarias de dar. Tal vez hay una premisa que no se está valorando de la forma que debería ser. Y lo decíamos en Cámara tal vez algunas semanas atrás, cuando discutíamos también alguna referencia a esta situación. Hay una consigna que no queda clara, tal vez para determinados sectores de la educación. En nuestro sistema democrático, republicano y representativo de gobierno, el soberano, el pueblo, la gente, en quien deposita la confianza para guiar y afrontar los destinos de la política educativa como en otras materias, es a los gobernantes legítimamente electos y en su caso
en el caso del ámbito de la educación, a quienes esos gobernantes electos legítimamente designan para dicha tarea. No es un tema de corporativismos, no es un tema de minorías circunstanciales que pretenden avasallar a quienes legítimamente tienen el derecho y la obligación de llevar adelante las responsabilidades y las obligaciones para las cuales fueron electos o designados. Por supuesto, eso no quita que no haya debate, no quita que no haya intercambio, no quita que haya acuerdos y desacuerdos, pero es muy distinto es pretender desde, como le repito, estas minorías, avasallar a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la conducción de la educación. Bien, la reunión es hoy, el encuentro es en Suárez y Reyes. ¿A qué hora es en la tarde? A partir de las 17 horas. A partir de las 17 horas, entonces, encuentro presidente de la República con las autoridades de la educación y todos los legisladores de la coalición. Continúan ustedes con las noticias. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Nosotros acá seguimos con otros temas. Ustedes recuerdan que hace unos minutos nada más estábamos escuchando al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hablando sobre la votación que hubo en Brasil y el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. También fue consultado a su regreso de Japón por la situación de los combustibles y aseguró que no habrá aumento este mes. Sí, no va a haber aumento de combustibles, lo pueden ampliar más con el ministro de Industria. Lo dijo el presidente ANCAP hace pocos días, que las finanzas ANCAP sí ameritan hacer un esfuerzo, todavía tiene espalda, o en este momento tiene espalda, así que no va a haber aumento de combustibles. Seguimos en temas políticos. La bancada de senadores del Frente Amplio anunció que realizará iniciativas por el caso del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que se encuentra en prisión preventiva por integrar una organización que entregaba pasaportes de forma irregular a ciudadanos rusos. Por su parte, los senadores del MPP presentarán también hoy un pedido de acceso a la información pública destinado a conocer detalles sobre la flota vehicular de la seguridad presidencial, qué recorrido hacían los autos. Piden que se les entregue una planilla identificando la totalidad de la flota asignada a la seguridad de la Presidencia de la República, identificando número de matrícula y marca. También reclaman información del sistema de control vehicular con los recorridos de cada vehículo de esa flota los días 25, 26 y 27 de octubre del año pasado, es decir, de 2021, y los días 8, 9 y 10 de noviembre del mismo año. Hacemos una breve pausa y ya venimos por el último tramo de MBD Noticias. Vamos a decirles que la Intendencia de Montevideo abrió una licitación para incorporar cámaras de seguridad en el interior y exterior de 150 ómnibus del sistema de transporte metropolitano. La medida apunta a mejorar la seguridad, además monitorear la utilización del carril solo bus y contar con información sobre la cantidad de pasajeros en cada línea para informar también a los usuarios. Cámaras que van a monitorear la convivencia dentro del ómnibus, es decir, cámaras de seguridad, teniendo en cuenta un contexto donde se han incrementado los incidentes violentos hacia trabajadores y trabajadoras de los ómnibus. Estas cámaras nos van a permitir de alguna forma disuadir esos eventos. Lo segundo, y no menos importante, es información en tiempo real. Nosotros buscamos mejorar la experiencia del usuario arriba del ómnibus y esa información se va a dar a través de el conteo en tiempo real de cuántos pasajeros hay arriba del ómnibus. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, además de saber cuánto está el tiempo de arribo del ómnibus, además de otros aspectos como por ejemplo la accesibilidad, vamos a poder saber cuán lleno viene el ómnibus. Y el tercero sí es el monitoreo del carril solo bus. Esto surge primero de una detección nuestra. Nosotros no teníamos las mejoras en los tiempos de viaje que se podían esperar a partir de la segregación del tránsito público en el carril solo bus. Por lo tanto, a partir
de esa detección nosotros decidimos monitorearlo. Según los datos que resultaron de una experiencia piloto, los autos particulares son los que más obstruyen la fluidez del transporte público. Las cámaras estarán en 150 unidades, 50 tendrán monitoreo de carril solo bus y 100 tendrán cámaras para informar sobre seguridad y conteo de pasajeros. Llegamos al final de esta edición de MBD Noticias. Ahora pegaditos, seguimos en Ciudad Viva con un programa muy intenso, muy interesante. Ahora nosotros nos reencontramos mañana a las 8 en punto con las primeras noticias y ya Josema con nosotros. Pasen ustedes muy bien.